En este video vamos a plantear el tema de presupuesto de la empresa, es decir, aquel que le permite a la empresa fijar sus metas y objetivos y el camino que debe recorrer para alcanzarlos. Vamos a definir qué es el planeamiento estratégico, el planeamiento táctico y el operativo, cuáles son los elementos que forman el presupuesto de la empresa y cuáles las herramientas con que cuenta la empresa para hacer el control de cumplimiento del presupuesto que se ha establecido. Empecemos por el proceso de la administración estratégica. Si nosotros vamos a lo que es el saber popular, que se basa en el orden lógico, nosotros haríamos las cosas en este orden. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer? Segundo, nos plantearíamos cómo hacerlo. Luego lo haríamos y finalmente verificaríamos lo que realizamos. Esto en lenguaje técnico significa planificar, organizar, ejecutar y controlar. Y esto son las fases, planificar y organizar, las fases de preparación de la estrategia, ejecutar y controlar son las fases de ejecución de dicha estrategia. La planificación estratégica consiste en formular y establecer objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar dichos objetivos. Dentro de esta planificación estratégica nosotros tendremos un direccionamiento estratégico que tiene una fuerte componente de intuición que nos permite definir los valores estratégicos, la visión, la misión y la estrategia corporativa. Luego tendremos una etapa de planificación a largo plazo que incluye, además de la intuición, algo de análisis, y aquí deberemos definir áreas estratégicas críticas, asuntos estratégicos críticos, los objetivos, indicadores de desempeño y los planes estratégicos. Y finalmente pasaremos a la parte de planificación táctica, que consiste de análisis de los objetivos y planes de corto plazo. Para todo esto, para poder fijar metas y objetivos, la empresa debe partir de conocer sus fortalezas y sus debilidades. Esto es propio de la empresa. Para luego, teniendo en cuenta que en el medio en el que va a trabajar hay oportunidades y amenazas, pueda fijar sus metas y objetivos. ¿Cuál es la importancia de la planificación? La planificación permite realizar actividades en forma ordenada, especificar metas, disminuir la contingencia y el azar, facilita la coordinación de planes, reduce el trabajo improductivo, produce economía y permite el control. ¿Cuáles son las funciones de la dirección? Dado que dirigir significa guiar la acción para conseguir los objetivos, las funciones de la dirección son planificar, organizar, motivar, mandar, coordinar, ejecutar y finalmente controlar. ¿Qué tipos de planeación tenemos dentro de la empresa? Hay una planificación estratégica que se realiza a nivel de organización y se basa en objetivos y estrategias generales. Hay una planificación táctica que se ejecuta a nivel o a niveles medios de la organización y está orientada a la coordinación de recursos. Y hay una planificación operativa que se refiere a la asignación de tareas específicas y está ejecutada por los jefes de menor rango. La planificación estratégica tiene como propósito organizar la eficacia y el crecimiento de largo plazo, cómo sobrevivir y competir. Su horizonte, como ya dijimos, es de largo plazo, tiene alta incertidumbre y riesgo y se hace a nivel de la alta gerencia. Por supuesto que el nivel de detalle es bajo. La planificación táctica tiene como propósito determinar los medios para la implementación de los planes estratégicos. Su naturaleza consiste en cumplir las metas específicas, es de mediano plazo,
tiene incertidumbre y riesgo moderados, lo hace la gerencia media en las unidades agregadas. Y finalmente la planificación operativa gestiona los medios para implementar los planes tácticos, es decir, cómo cumplir y controlar las acciones y tareas preestablecidas, es de corto plazo, baja incertidumbre y riesgo, las hacen a nivel de gerencia de operaciones con muy alto detalle. La planeación estratégica permite enfocar sistémicamente la organización, alinear objetivos, fomentar la cooperación entre empleados, proporcionar participación y compromiso de trabajadores, construir un sistema sensible, flexible y disciplinado. La táctica parte de los lineamientos sugeridos por la planificación estratégica y se refiere a las cuestiones que tienen que ver con cada una de las principales áreas de la actividad de la empresa y al empleo más efectivo y eficiente de los recursos. Y la planeación operativa se requiere a la asignación de las tareas específicas que deben realizar las personas en cada una de las unidades de operaciones. Dentro de lo que es la planeación operativa, aparece el sistema presupuestario, que supone la cuantificación y valoración de los objetivos correspondientes al plan de acción del primer año de la planificación operacional. Bien, ¿qué es el sistema presupuestario de la empresa? Es una herramienta de planificación, coordinación y control de funciones y presenta en términos cuantitativos las actividades que debe realizar la organización. Es un plan de acción dirigido a cumplir la meta prevista, pero expresado en valores y términos financieros, que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones. Lo podríamos definir como un conjunto coordinado de estándares o patrones de operación para un periodo determinado. Es un soporte para la asignación de recursos, una herramienta analítica precisa y oportuna, una concepción comprensible que conduce hacia el consenso y respaldo del plan operativo diseñado por la dirección. ¿Qué requisitos debemos tener para un buen presupuesto? Conocimiento pleno y cabal de la empresa, coordinación para la ejecución del plan o políticas, dirección y vigilancia, exposición del plan o política a todos aquellos que forman parte o que van a llevarlo adelante, fijación del periodo presupuestal y el apoyo de la dirección de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el sistema presupuestario? Posibilitar la coordinación de actividades entre todas las áreas de la empresa, cuantificar los objetivos fijados por la empresa, motivar a los responsables en relación con los planes predefinidos y controlar el grado de consecución de los objetivos y de los planes. El sistema presupuestario muestra con antelación las metas que se quieren alcanzar y las cuantifica para establecer un desempeño determinado. Coordina actividades y propende a la colaboración de todos. Perfecciona el control mediante la delegación de autoridad y asignación de responsabilidades. Permite verificar los resultados obtenidos sobre la marcha, advirtiéndose las desviaciones que pueden producirse respecto del objetivo propuesto. Sirve como mecanismo para revisión de políticas y estrategias y direccionarlas hacia lo que realmente se busca. Muestra con antelación posibles éxitos y fracasos y ayuda a minimizar el riesgo de las operaciones de la organización. ¿Cómo está formado un sistema presupuestario? Tenemos tres presupuestos principales: el presupuesto operativo, el presupuesto de inversiones, el presupuesto financiero, que por supuesto están relacionados entre sí. El presupuesto operativo consta inicialmente del presupuesto de ventas, que va a dar origen a su vez a un presupuesto de facturación y a un presupuesto de producción. Este presupuesto de producción nos va a permitir generar un presupuesto de materia prima, uno de mano de obra y uno de gastos. Y por supuesto, según las necesidades que tengamos, dará origen al presupuesto de inversiones.
Todos estos presupuestos, operativo y de inversiones, van a llevar datos que van a permitir hacer el presupuesto financiero. Es decir, el presupuesto de facturación generará a su vez un presupuesto de cobranzas que se transformará en el presupuesto de ingresos. Mientras que el presupuesto de inversiones, así como los demás presupuestos que salen del de producción, generarán un presupuesto de egresos que, junto con el de ingresos, nos permitirán hacer el presupuesto financiero. ¿Y qué información nos darán estos presupuestos? El presupuesto operativo nos permitirá hacer una proyección del patrimonio y de los resultados de la empresa. El presupuesto de inversiones nos llevará a la evaluación de los distintos proyectos que deban ser llevados adelante, y el presupuesto financiero nos llevará a poder prever el estado de flujo de efectivo y la situación financiera futura. Empecemos por el presupuesto de ventas. Lo primero que haremos es el plan de ventas, es decir, la cantidad de ventas estimada para cada producto en unidades físicas para el periodo que estamos considerando. Esta información normalmente es reportada por regiones y representantes de ventas. Este pronóstico de ventas parte de los volúmenes registrados en el pasado y se modifican con factores como ser tendencia de las ventas, acumulación de pedidos sin entregar, promoción y publicidad planificada, escenarios macroeconómicos, las condiciones esperadas de la industria, las políticas de precios, el uso de la capacidad productiva de la empresa y los hallazgos en estudios de investigación de mercado. Cuando nosotros hablamos de tendencia de ventas, hablamos que cuando la empresa tiene historia, podrá obtener un gráfico como el siguiente, donde en función de las ventas que se van produciendo mes a mes y año a año, se puede trazar este gráfico. En este caso estamos hablando de un gráfico donde la tendencia es positiva, es decir, si bien hay picos y valles, pero en general las cantidades van aumentando, pero obviamente nos podría dar un gráfico con una tendencia que esté estable o con una tendencia negativa. En función de la tendencia tendremos que tomar las decisiones que en cada caso correspondan. Otro elemento que podemos usar para hacer el presupuesto de ventas es la estacionalidad de las ventas. En este ejemplo mostramos cómo se calcularía la estacionalidad de invierno, pero esto vale para cualquier estacionalidad. Nosotros haríamos un círculo, el círculo que está pintado de celeste, en el cual dividimos la cantidad de ventas de todo el periodo, de todo el año, la dividimos por 12. Y ese valor lo usamos como radio de esa circunferencia. Y luego, sobre cada uno de los meses, marcamos la venta real. Y en este caso, lo que nos está mostrando es que durante los meses de enero, de verano, la cantidad que se vende es menor que el promedio, y en cambio en los meses de invierno estamos encontrando que la cantidad que se vende es superior, lo cual nos establece la estacionalidad a efectos de poder predecir y establecer luego cómo vamos a producir, cómo se van a producir los ingresos de la empresa, etc. El programa de ventas nos dará la cantidad de ventas en unidades físicas para cada una de las partes en que se divide el presupuesto, sea por mes, por trimestre, semestre, etc. A partir de este programa haremos el presupuesto de ventas, que es el ingreso esperado multiplicando la cantidad que nos establecía el programa de ventas por los precios de venta que esperamos obtener por cada producto. El presupuesto va a quedar expresado en unidades monetarias por periodo de tiempo. Una vez que hicimos el presupuesto de ventas, pasaremos al presupuesto de producción. Pero en realidad debemos pensar que si bien unos presupuestos van dando origen a los otros, lo que se hace en realidad es, sí se empieza por el presupuesto de ventas, pero luego se van haciendo todos los presupuestos a la vez. Porque podría pasar
que alguna de las áreas llegara a decir, no, pero yo no puedo cumplir con las exigencias que me está poniendo el presupuesto anterior, y entonces ahora tendríamos que volver todo para atrás y empezar de nuevo. Si se van haciendo más o menos al mismo tiempo, esto se vería de una manera mucho más rápida y no habría que modificar tantas cosas. Entonces decíamos, el presupuesto de ventas da origen al presupuesto de producción, como habíamos dicho antes. Esto nos permitirá establecer un presupuesto de gastos, de mano de obra directa, de materias primas, es decir, un presupuesto del costo de ventas, que nos va a permitir hacer un inventario de producción terminada. A su vez, nos va a permitir este presupuesto hacer un presupuesto de gastos comerciales y administrativos que va a ir al estado de resultados presupuestados. Y por otro lado, el presupuesto de producción nos permitirá también armar un inventario de materiales y materias primas. Siempre estamos hablando de a futuro. Cuando vamos a armar los presupuestos operativos, debemos tener en cuenta también que dentro de las políticas de la empresa está la política de nivel de stock. Entonces, cuando nosotros armemos el plan de producción, debemos tener en cuenta que en este plan, además de producir para cumplir con el plan, presupuesto y programa de ventas, debemos también cubrir el nivel de stock que está fijado por la política de la empresa. Todo esto nos va a llevar, este sistema presupuestario, nos va a permitir armar un cuadro de resultados pro forma, es decir, un cuadro de resultados anticipado, donde nosotros, como ven, tenemos un cuadro de resultado común y corriente, ingreso por ventas, menos costo de ventas, nos da la utilidad bruta presupuestada, restamos todos los gastos, resultados antes de impuestos, impuesto a las ganancias, resultados después de impuestos. Pero esto lo estamos haciendo antes de comenzar la operación. Por eso lo llamamos pro forma. Y de la misma forma nos va a permitir armar un balance general pro forma, ¿sí? Donde nosotros vamos a tener el activo circulante o el activo fijo, los pasivos también de corto y largo plazo y el patrimonio neto. Todo al inicio, es decir, de dónde partimos y lo que esperamos encontrar al final del periodo presupuestario. Luego tenemos el presupuesto financiero, que como dijimos está formado por el de cobranzas y el de pagos. Nosotros partimos que el presupuesto de venta nos va a dar un presupuesto de facturación, pero a partir de este presupuesto tenemos que hacer el presupuesto de cobranzas, porque en la facturación nosotros podemos tener ventas que se hacen de contado o podemos tener ventas que se hacen en cuenta corriente o documentadas a corto, mediano y largo plazo. Por lo tanto, debemos hacer un presupuesto de cobranzas que luego dará lugar al presupuesto de ingresos, dado que tenemos que tener en cuenta que de todas las cobranzas que tenemos que realizar, algunas puede ser que algún proveedor no nos pueda pagar. También debemos tener en cuenta que si en periodos anteriores hubo gente que no nos pagó, puede ser que los ingresos, sea por vía normal o vía judicial, se produzcan en el periodo actual. Entonces debemos tener en cuenta todo eso. Cuando nosotros tengamos el presupuesto de cobranzas, veremos nuestras obligaciones que surgen del presupuesto de egresos y estableceremos un presupuesto de pago. ¿Qué nos puede pasar cuando nosotros hagamos el presupuesto de pagos? Que en un momento dado nos encontremos con un bache financiero. Es decir, que en un momento dado encontremos que lo que nosotros debemos pagar es más que el dinero con el que nosotros podemos contar. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que en ese momento, o bien tendremos que usar el dinero que en algún momento pudo habernos sobrado, y si no, si entramos en la situación en la que no tenemos los recursos necesarios para hacer frente a estos pagos,
momentáneamente, cuando hablamos de un bache financiero es algo momentáneo, entonces será el momento de solicitar un crédito para hacer frente a este bache, que luego podremos devolverlo cuando estemos en la situación en que los ingresos superen a los egresos. Luego tenemos el presupuesto de inversión. Aquí, ¿qué buscamos? Establecer el conjunto de activos necesarios para alcanzar la capacidad operativa con que la empresa va a contar. Esta capacidad operativa es la que se haya fijado a través de los planes de ventas y de producción. Estas inversiones suelen ser de grandes cantidades de recursos y por lo tanto la decisión que tomemos al respecto puede significar el éxito o fracaso de la empresa. Los recursos que se invierten en las inversiones suelen estar comprometidos durante un periodo de largo tiempo, aunque las decisiones también van a afectar el corto plazo. Sobre el tema del presupuesto de inversiones, volveremos en la última unidad, cuando estemos hablando de proyectos de inversión y su evaluación. Ahora bien, el presupuesto empresarial debe ser usado también como medida de control. Es decir, para la empresa, las plantas, los departamentos, tenemos la información de operación y esta información de la realidad debe ser controlada, debe ser comparada contra un estándar. En este caso, así como en el caso de los costos, nosotros comparábamos nuestra operación contra un costeo estándar, en el caso de toda la operación de la empresa, nuestro estándar es justamente el presupuesto. Entonces, una vez que hacemos el control, analizamos los desvíos, los informamos y se tomará la decisión para las correcciones. Cualquiera sea el volumen de la empresa, el control es la herramienta más útil porque permite detectar las deficiencias con precisión y rapidez, permitiendo conducir la empresa con más seguridad y menor esfuerzo. El control presupuestario en la dirección por excepción establece para una economía de esfuerzos que la dirección actúe solo cuando los desvíos sean mayores a un límite establecido o cuando reiteradamente se ponga en evidencia la imposibilidad de alcanzar los patrones operativos. Se lo conoce como control realimentado o control natural. Los objetivos del control presupuestario son comparar los valores medidos en las variables económicas financieras reales con los patrones que se determinaron en los presupuestos. Determinar y analizar las causas que generaron las diferencias, enjuiciar las decisiones de los responsables de la gestión y determinar si la empresa mantiene un rumbo dentro de los límites establecidos por la dirección. Las características de la información del control presupuestario son: la información debe ser pertinente, o sea, no hay que enviarle a ningún directivo información de aquellas cuestiones sobre las que no puede ejercer control. Debe ser relevante, es decir, debe decirse lo necesario para los propósitos del control. Sencilla, o sea, entendible por las personas ajenas a la contabilidad. Oportuna, presentarse con una frecuencia tal que el tiempo que transcurra entre obtener los informes sea lo suficientemente corto para que la dirección pueda actuar en el momento preciso. Y con cierto nivel de responsabilidad para poder identificar al responsable de las áreas en las cuales se debe ejercer un control efectivo. Las ventajas de llevar un control presupuestario son que permite establecer previsiones razonables a través del seguimiento, se puede hacer un análisis continuo de los acontecimientos, se puede investigar las causas de las variaciones presupuestarias, es un instrumento de dirección, ya que permite a cada servicio, centro o departamento conocer su situación presupuestaria, permite racionalizar el proceso de toma de decisiones y análisis de resultados, y es un medio de precisar las responsabilidades de las personas y los departamentos.
El control presupuestario tiene una fase de comparación, es decir, tenemos los valores que obtenemos de la operación real y lo comparamos con la base de referencia, que es el presupuesto. Normalmente los elementos que se usan son el volumen de actividad, los precios y los costos medios y ratios económicos financieros. Cuando encontramos situaciones anómalas, es decir, desvíos que se ponen de manifiesto a través del cálculo de las variaciones, se generarán las correcciones que hagan falta. Esto implica una modificación de los presupuestos fijados para adecuarlos a las nuevas circunstancias cuando corresponda, o rectificar la línea de actuación de las distintas áreas cuando sea procedente, porque se detecta que lo que está sucediendo es que estamos cometiendo algún error operativo. Las variaciones que se pueden producir son variaciones en el volumen de actividad, que aparecen cuando hay diferencia entre las cantidades reales vendidas o producidas y las previstas. Esto puede ser por causas internas o externas. Puede haber variaciones en precio, tanto en los productos que generan la facturación, lo cual nos dará una variación en los montos de venta, como en el costo de los factores. Por lo tanto, nos podría dar una variación en los presupuestos de costos. Y puede haber variaciones en rendimiento, que puede ser variación sobre el rendimiento en la cantidad o en la calidad de los productos. Una vez que se hace el control, se realiza el análisis, se debe informar. Entonces, hay dos tipos de informes. Están los informes de rutina, que son aquellos que se producen periódicamente cada vez que se realice el control, sin importar cuáles hayan sido las conclusiones que se sacaron en el control presupuestario. Y la otra forma de informar es a través de informes de excepción, que se elaboran cuando del estudio de los resultados del control pone de manifiesto desvíos importantes o suceden situaciones que ponen en riesgo el desarrollo normal de las actividades. Como dijimos, en el informe de rutina se hace existan o no desvíos, son muy frecuentes en la base del organigrama de la empresa, dado que se gestiona con un horizonte de tiempo corto. En la medida que subimos en la organización, estos se hacen menos frecuentes. En cambio, los informes de excepción se elaboran cuando los resultados del control muestran desvíos importantes o hay riesgo en el desarrollo de las actividades. Estos informes van dirigidos a la máxima autoridad de la empresa para que tome las medidas correctas. Con esto finalizamos el tema de presupuesto y control presupuestario.